Voluntarios, algunos de ustedes que presente lo que ha trabajado. Necesito ver qué es hasta por dónde van ahorita. Gracias a Leida por ofrecerse voluntariamente para enseñarnos su tarea. Hola, Lee. ¿Qué tal, Leida? Bueno, tengo más o menos avanzado, aún me falta. Ok, veamos por dónde va. Cualquier avance que ustedes tengan va a servir para los que todavía están un poco atrasados y para que comparen qué es lo que están haciendo. Y más o menos el ejercicio que vamos a hacer hoy es cómo lo voy a calificar y les voy a enseñar cómo se hacen las últimas dos columnas que normalmente tienden a ser un poquito complicadas. Solo que yo algunas cosas he hecho, o sea, por ejemplo, en vez de los constructos ya estaba empezando a trabajar en el TESMAP, en el mapa. Ok, Y acerca del informe, tengo solo el manchón, pero aún falta empezar a hacer los datos y todo eso. ok, empecemos con lo que tiene de TestMap. Me dicen si lo logran ver. Sí, ahí está. Parece. Ok, hágalo más pequeño, quiero ver toda la forma. Se tiene que ver un solo sabanón con un montón de cosas. Ok, solo te veo una variable. Sí, ahorita solo he trabajado en la parte de biodatos. Uf, está súper entera con ese trabajo. Fíjense bien. Lo primero que tienen que hacer, esto es para usted, Aleida, para que Sí, avance y para que tenga más. Lo primero que tiene que hacer es esa primera columna. De ahí tiene que poner, dejen el espacio, dejen ustedes normalmente el espacio. Les decía a ustedes que en esta parte de biodatos no se cumple el hecho de las 10 preguntas, porque sí, los biodatos son más. Y ustedes aquí demuestran qué es lo que han manejado ustedes para lo que significa conseguir la información de los datos generales del sujeto. Por el espacio, por la cantidad y las divisiones que tiene, se mira muy bien. Ahora, para que pueda avanzar y que sea más efectiva con su trabajo, Leida, lo primero que tiene que hacer son esos constructos teóricos. O sea que ahí sería en la línea número 45, creo que hizo, 49. Usted debería tener ahí el constructo teórico de lo que sería su segunda variable. ¿Qué variable sigue en el material, la Leida? si no me equivoco, es la parte de maduración vocacional. Sí, creo que es madurez vocacional, sí, creo que esa es. Entonces, fíjese bien, va a conseguir usted un constructo teórico de tal forma que ese constructo teórico le sirva a usted para poder hacer su análisis. Cuando usted haya terminado de hacer todas las preguntas y tenga todas las respuestas de su sujeto, usted tiene que contestar en base a ese constructo teórico si esa variable está influyendo o no en el sujeto. Entonces, con lo que tiene usted, veamos esa primera definición que tiene de biodatos. Acá. Mm, Bueno, no tengo una definición. Más que Sí, todo sí, muévase a la columna A. esto. Fíjese bien, son los acontecimientos biográficos referidos a hechos del pasado que otorgan información sobre la historia personal y las experiencias del individuo. Ahí tenés una parte de la definición. Se trata de una información que ofrece la concepción que tiene el individuo sobre su propia historia y su influencia en la conducta vocacional. Entonces, cuando usted vaya a responder en el análisis de resultados, ese primer párrafo de esa variable, iría algo así. En el análisis de resultados, la interpretación que se hace sobre las respuestas del sujeto de biodatos, encontramos nosotros que la concepción que tiene el individuo para su propia historia presenta este tipo de influencia hacia su conducta vocacional. Encontramos evidencia sobre ello debido a, entonces venimos nosotros y nos vamos a la columna B, vamos a los datos demográficos. Los datos demográficos normalmente no nos van a decir nada de la influencia vocacional. ¿Qué podríamos encontrar raro nosotros en la parte de datos demográficos? El lugar de procedencia. Tenemos como todos los que vivamos en Honduras, en la zona centro, tiende a ser más común, ya que nuestra universidad está en el centro. Todos los que vivan, digamos, en los departamentos aledaños, Choluteca, Valle, Comayagua, Ciguatepeque, también vendrían siendo un poquito más variantes. Pero digamos que tenemos a alguien que es de las Islas de la Bahía, a alguien que es de Gracias a Dios, a alguien que es de un lugar, digamos, como no tan común. Entonces, no es que esa variable nos va a responder algo, pero sí es algo que se sale fuera de lo normal. Puede ser que con la otra información que tenemos adelante ya empieza a tener un poquito más de sentido el análisis. ¿Qué es lo que queremos nosotros encontrar? Si los biodatos realmente nos presentan. Entonces, por datos demográficos va a ser bien difícil que presente una respuesta hacia la conducta vocacional, pero nos puede brindar información un poquito eh, eh, que nos ayude a complementar con otra información. Dirección actual,
no lo voy a poner en la columna. Yo sé que ahí la tiene la columna. ¿Por qué está analizando dirección actual? ¿Qué desea usted conseguir con esa información que está sacando, Aleida? Es que, mire, yo lo pongo en dos, porque para mí, lugar de procedencia es una cosa y dirección actual Claro, es otra. Que, por claro. ejemplo, alguien, por ejemplo, no sé, nació en otra parte y creció ahí unos cuantos años y Sí, actualmente ya no vive ahí, sino que ahora vive en otra parte. Ya claro. ves, darse, el ambiente cambia. Yo lo digo personalmente también, porque yo nací en otra parte y estuve por unos años ahí, después me cambiaron acá y me cambió bastante algunas cosas, tuve más oportunidades acá en Tegucigalpa. Entonces siento yo que eso también le afecta a uno. ¿Para qué? ¿Afecta en qué? Ahí viene lo que usted tiene que venir y plantearse. ¿Qué es lo que quiere conseguir usted? Vámonos directamente con ocupación, con dirección actual. ¿Qué puede usted inferir de esa información? Y por ejemplo, las oportunidades que ofrece el lugar en donde vive la persona, por ejemplo, ¿Oportunidades de qué tipo? vocacionales. Por ejemplo, cuando yo me voy de aquí a Tegucigalpa, aquí hay, por ejemplo, hay carreras que allá no había. Ok, Por ejemplo, sí. y otras Pero carreras. fíjese, normalmente esa variable, nosotros tenemos que definir, con esa pregunta tenemos que definir para qué nos sirve esa pregunta. En este caso de datos demográficos, normalmente es bien como una sola respuesta no nos va a dar una dirección muy directa. No nos va a ser muy directa su respuesta, pero nos puede ayudar a inferir. La dirección actual normalmente nos va a dar una cierta información sobre estatus socioeconómico y nos va a dar sobre posibles consecuencias, ya sea por distancia o por calidad o por ciertas problemáticas sociales que puede presentar la dirección actual. Si yo les digo, para los que son de Tegucigalpa, si yo les digo que vivo en la entrada de la Rodríguez, ¿qué podrían ustedes inferir de esa información? Antier mataron a una persona en la esquina de mi casa. Eran unos hipotes que quisieron asaltar a un policía y lastimosamente eso terminó muy mal. Entonces, esta zona donde yo vivo, con mi abuela, es bien caliente. Normalmente tiene esa fama. Yo de 10 años que tengo de estar aquí, primera vez que veo una noticia de esas aquí a la redonda. Ahora, solamente con venir a hacer ciertas menciones, podemos hacer cierta inferencia. No es como muy directo ni muy específico, pero normalmente eso vamos a analizar con las demás preguntas. Ok. Cuando estemos haciendo la respuesta de biodatos, usted dividió datos demográficos, de nuevo ahí es bien difícil sacar, pero de datos familiares no. Datos familiares sí nos va a dar a nosotros respuestas más directas y respuestas más específicas referente a ciertas relaciones con el sujeto. ¿A qué se dedica su mamá, Aleida? Una es ama de casa. ¿Y el grado escolar que ella obtuvo? Llegó hasta el bachiller. ¿Qué opina usted sobre ser ama de casa? Bueno, yo personalmente no es una actividad que a mí me gustaría hacer. Ajá. ¿Y su padre? Mi papá, bueno, actualmente no trabaja, pero él antes trabajaba en los medios de comunicación como periodista, locutor, cosas así. ¿Tiene titulación universitaria? No, él no. Él ha sido empíricamente. Ah, ok. ¿Y las actividades extracurriculares que hacen sus padres? Aparte de eso, él canta, él sabe de carpintería, sabe otras cosas también. Ok. ¿Y su madre? Eh, no, mi mamá casi no, la verdad que no. Ok. Las inferencias que podríamos hacer nosotros, esta es una de las variables más importantes que tienden a tener una influencia bien fuerte en los estudios que hacen los hijos. Normalmente hay una alta correlación entre las actividades que hacen los padres y especialmente la calidad educativa y las oportunidades que el estatus socioeconómico de profesión, de trabajo, de calidad, normalmente nos pueden dar. Eh, ¿Quién de su familia, hermanos o tíos, han hecho alguna influencia sobre usted en parte a la educación superior, Aleida? Pues fíjese que la verdad que de mi familia nadie, bueno, de mi familia cercana nadie es titulado de la universidad, pero mi Ok. papá siempre nos ha influenciado de que nosotros tengamos un título y siempre nos ha dado consejos de que ya de tener un título universitario pues nos ayuda bastante en un momento de conseguir un trabajo y cosas así, más que todo. Ok.
Si con la información que usted tiene de datos familiares, si usted pudiera hacer una inferencia de cómo puede ser la influencia hacia la elección vocacional que usted ha tenido, ¿qué podría usted venir y sacar de ahí para explicar los biodatos? Mm, no sé si puede volver a repetir la pregunta, no sé si Ujú. no la entendí. ¿No? Ok, con la información de las preguntas que usted tiene para datos familiares, ¿qué podría usted inferir de la información que le pueda, en su caso, en el caso suyo, qué información podría inferir de esas preguntas para responder cómo son los biodatos suyos en la sección de datos familiares? ¿Qué ha habido ahí de influencia hacia usted? Ah, bueno, más que todo, por ejemplo, bueno, una influencia que yo tuve es que yo sé de informática porque mi papá también sabe de informática. Y Ok, hermano, yo ¿y estudié eso, bachillerato. y eso va a salir reflejado en las preguntas que hizo usted hacia el padre? Ah, sí, podría, porque es que aparte de eso, no dije, bueno, no mencioné que él también sabe de informática, pero sí. Sí, en ocupación podría ir esa información en la 1.2.5, en ocupación podría hacer una pregunta donde se tome esa parte. Entonces, veamos las dos columnas siguientes que vienen después de ocupación, la que sería tipo de pregunta y intencionalidad de la línea. Córrase hacia la derecha. Va hacia abajo ahí. Ahí está. Ok, suba para que veamos los títulos de arriba. Céntrese en la pregunta 1.2.5. Ok, fíjese bien, la intención que tiene usted con esa pregunta es identificar estatus económico. Entonces, si tu intención es buscar estatus económico, debe ser una pregunta abierta y debe más o menos como lo que usted va a colocar después y la información que usted va a sacar es una inferencia de más o menos a ello. Entonces tendría que ir más o menos complementada con otra información. ¿Qué ocupación tiene el padre? Pues mi padre ahorita está sin trabajo y en mi caso, mi padre está jubilado, pero él trabajó de ingeniero civil. Ok, entonces diría, ¿y qué tal fue? Porque lo que yo realmente no es la ocupación lo que quiero saber. Quiero saber cómo influyó esa ocupación en el estatus socioeconómico y poder hacer una inferencia sobre ello. Si usted se queda en ocupación como estatus socioeconómico, usted tiene que venir y explicar en biodatos que debido a la información encontrada en los datos familiares, se encuentra que el estatus socioeconómico influyó de esta forma en el sujeto. No anda mal, la idea está bien. Lo que pasa es que faltaría como un poquito más de experiencia para afinar un poquito la pregunta. En la ocupación del padre, normalmente las informaciones del padre y de la madre, normalmente lo que nosotros tomamos en cuenta es la parte del estatus socioeconómico y cómo esto viene a influenciar en las oportunidades que brinda el tener una estabilidad económica. Pero también otra de las relaciones que se encuentra es que muchas veces los hijos quieren seguir los pasos de los padres y muchas veces la intención es superar esta parte. Me imagino que, solo haciendo una inferencia así bien superficial, que ellos se sacrificaron mucho para educarla, siempre le fomentaron siga adelante, nosotros la vamos a apoyar hasta donde usted pueda, usted haga su mejor trabajo y ojalá que pueda titularse para que tenga unas mejores oportunidades. Entonces, normalmente esa inferencia la podemos hacer, pero tiene que verse también reflejado en las preguntas. Después de identificar estatus socioeconómico, veamos la última columna, a ver si la dejó abierta o cerrada la pregunta. Sí, Cerrado. ahí Quiere decir está, que usted, está quiere bien. decir, sí, debería ser abierta por la forma en que usted está preguntando y porque usted quiere buscar algo más. Si la pregunta hace de una forma se manifiesta y la respuesta que buscamos es mucho más rica, digamos, de ocupación a estatus socioeconómico, hay que hacer un trabajo de inferencia y de buscar más información y de complementar. En caso que el sujeto solo nos conteste algo bien superficial, entonces esa pregunta, por como tiene usted planteado aquí, debería ser abierta. Sí. Ahora, eso depende del diseñador. ¿Y quién es el diseñador, Aleida? En mi caso, yo. Ok, yo le recomiendo que la pase abierta cuando la vaya a utilizar, pero si la quiere utilizar cerrada, entonces deberías de cambiar la columna donde dice identificación de estatus socioeconómico. Sería, ocupación podría ser como estado actual de trabajo o condiciones económicas actuales, así podría quedar como cerrada. Ok, volvamos a la división de biodatos.
Ok, entonces después tiene estudios. Esta parte es importante en la parte de estudios porque vamos a hacer el historial del sujeto. Normalmente, ¿qué vamos a medir? Primero, si el sujeto ha tenido su formación completa. Ustedes por edad y por condición actual de cómo es el sistema educativo, todos ustedes tuvieron que haber hecho preescolar. Obligatoriamente son 2 años de preescolar y en la zona rural creo que es 1. Entonces, haber hecho un año de kinder y un año de preparatoria es lo normal que todos ustedes tuvieron que haber hecho. ¿Qué notamos con el tipo de colegio, con las experiencias ahí? También buscamos más o menos una condición de tipo socioeconómica y si el sujeto ha cumplido más o menos un patrón normal de educación. Córrase un poquito a la derecha para poder leer todas las preguntas. Ok, entonces, ¿cómo se llama la escuela? Nos ayuda a identificar. ¿Cómo sintió su experiencia como estudiante en la escuela? ¿Alguien lo ayudaba con sus tareas y proyectos? ¿Cuáles eran las clases favoritas y por qué? En la escuela, ¿verdad? Sí, Las correcto. clases, sí, las clases menos favoritas en la escuela. Durante la escuela reprobó alguna materia. ¿Cómo se llama el instituto de colegio? Entonces, normalmente, si el sujeto hizo 2, usted en este caso lo tiene separado en ciclo común. Normalmente esa pregunta debería ser abierta y también hacer la misma identificación. Cuando buscamos el nombre o buscamos identificar, lo que buscamos es darle como un contexto geográfico y un contexto material a ese tipo de información. Vamos a ver, clases fáciles, clases difíciles, el promedio. ¿Usted se acuerda de su promedio del colegio, de ciclo común, Aleida? De ciclo común, creo que era como, a ver si me acuerdo, creo que era un 80 y algo. Creo que por ahí andaba. Ok, entonces en ese de cuando ustedes estén preguntando por información muy vieja, que posiblemente el sujeto no la tenga como a mano, colegio, escuela, kinder y todo ese tipo de cosas, cuando ponemos en la intencionalidad de la pregunta es tener una idea o por lo menos una aproximación de qué tipo de alumno era el sujeto. Si el sujeto se sabe perfectamente y si un 89, podemos dejarla encerrada y nosotros hacer la inferencia de qué significa un 89, digamos. Pero si fuera, mire, la verdad no me acuerdo, fue hace mucho tiempo, entonces ahí nomás le agregamos la otra pregunta y esto es como mañas de evaluador. ¿Eras buen alumno o no era buen alumno? ¿Le iba bien en la escuela o no le iba bien? Si me preguntan a mí me iba terrible. Pasaba las clases, pero tenía un montón de problemas por fuera. Entonces, promedio de índice académico es importante, especialmente el de la universidad. El del colegio, la mayoría de ustedes, como todavía están jóvenes y su memoria todavía no está tan llena de deudas y quejas de vida adulta, normalmente se acuerdan. Ok, cuando estuve en el colegio reprobé alguna materia, hay clases retrasadas, yo llevé retrasada moral y cívica. ¿Alguna vez ha reprobado un año escolar? ¿De qué se graduó él en el bachiller? No. Bachiller es un grado educativo medio. Entonces sería, ¿de qué se graduó en el colegio o en educación media? Bachiller es un grado. ¿Usted qué estudió, Aleida? Yo estudié informática. Entonces usted salió bachiller en ciencias y letras con orientación a la computación o a la informática. ¿O era literalmente cómo se llamaba su título que le dieron al final? Bachiller técnico profesional en informática. Ok, es un BTP, ahora eso se llaman bachilleres técnicos profesionalizantes. Entonces, en este caso, cámbiale bachiller por educación media o colegio. Ok, O diversificado, que podría, en el caso suyo, diversificado es más se utiliza más normal para los que han hecho BTP, esa es la forma en que se manejaba antes. Pero el 90% de la gente sacó bachillerato. Las clases más fáciles, las clases más difíciles, reprobó alguna materia. Ok, el patrón de cómo hace usted la información está muy bien. ¿Cómo resumiríamos nosotros? Vamos a ver, en el caso suyo, ¿cómo saltó de informática a psicología? bueno, pero iniciar informática nunca me gustó. Ok, Realmente fue porque tenía muchas opciones. ok, Otra, la verdad que siento yo que me gusta o prefiero trabajar con personas que con máquinas. La verdad que las máquinas, no me gustaría con máquinas. Y aparte de eso, que no sé, más que todo en la adolescencia, como que, no sé, siempre, bueno, siempre he tenido curiosidad de conocer a las personas, saber cómo piensan, analizarlos, me encanta analizar a las personas, saber por qué de las cosas o por qué las personas actúan de cierta forma. ok. Entonces, Esa información que usted acaba de dar es mucho más significativa para la orientación vocacional que todas esas preguntas que tiene ahí, Aleida. ok. Ok, dele donde está el número, ya le voy a decir dónde. Vamos a ver cuáles fueron las clases que reprobó alguna materia, cuáles han sido las favoritas. Ok, antes de la universidad. ¿Reprobó alguna clase durante su bachiller? Entonces dele sobre bachiller, es la 36. Apriete el segundo botón del mouse sobre el 37. El número 37 que tiene en la primera columna.
Exactamente en el número 37, segundo botón del mouse. Vamos a ver, mueva su mouse al 37 que tiene al lado izquierdo donde hay un número ahí. Segundo botón. Sí. Segundo botón del mouse, dele ahí. No, ahí estás encima de la columna C. La columna C tienes un número 37, no sé si lo mira. Este. Sí, segundo botón del mouse. ¿Sobre el 37? No, sobre el 37, Aleita. Ok. Y acá. Ahí. Ujú. Insertar. Ok, ahí se te abre un espacio. Si querés le puedes dejar 1.3.181. 181, ponele para que. Ok. Coloque cómo influyó su educación de diversificado para la elección en la universidad. Y créame que ahí va a tener una pregunta abierta, increíblemente rica, que le va a dar una idea, que le va a ayudar a contestar esa sección educativa. Y después se lo puede agregar a alguna otra sección. No sé si me puede volver a repetir la pregunta. ¿Cómo influyó? Vamos, y usted ya la contestó. Trate de desarrollarlo usted. Sí. ¿Qué estamos averiguando? Vamos a ver. Primero la intencionalidad. ¿Qué queremos averiguar qué es lo que más o menos le di a entender con la respuesta que usted dio anteriormente? El por qué decidí cambiar, o sea, ¿qué me hizo el hecho de estudiar otra carrera? ¿Sí? Entonces necesitamos encontrar esa relación entre su estudio de secundaria con la carrera que estudia actualmente. Y ahí estamos directamente preguntando qué variables influyen directamente en su orientación. Su respuesta está más que proyectiva, es sumamente profunda y da una explicación bien certera de cuáles son las características suyas y cómo cambia de un área bien técnica a un área bien humanista. Y le apuesto que todavía al sol de hoy las herramientas de computación todavía son herramientas que le siguen sirviendo para trabajar. Ujú. ¿Qué queremos averiguar aquí? Queremos averiguar si hay alguna especie de continuidad entre el estudio de secundaria con el de universitario. Y la respuesta es de tipo abierta. Entonces, en la siguiente columna. Permítame. Y esto les va a pasar bastante. Conforme ustedes vayan aplicando las pruebas a sus sujetos, ustedes van a ir encontrando incógnitas en la información que las pruebas dan. Y se van a dar cuenta que esa información no la tenían lista en su entrevista. Entonces, normalmente la entrevista ustedes no las aplican hasta que vamos como por la prueba 4, donde ya tenemos una radiografía bien objetiva de las cualidades del sujeto según lo que nos dice la prueba. Entonces, ve, no pregunté esta parte, ve, esta información me está quedando vacía y empezamos a agregar preguntas. Por eso es que se les pide solamente 10, porque ya a la hora de la entrevista, como es una entrevista semiestructurada, ustedes tienen que venir y tener esa flexibilidad para que si encuentran algo muy importante que les puede ayudar a explicar la orientación vocacional, normalmente ustedes ahondan en esa área de la información y empieza a agarrar un mejor sentido. Créanme que se vuelve más humana y la persona empieza a hablar de cosas que le interesan más, empieza a hablar más, empieza a dar mejores explicaciones. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Digamos que le estamos aplicando la entrevista a Leida. A mí me gustaría saber a través de una entrevista por qué Aleida decidió estudiar psicología y qué desea estudiar después. Entonces, imagínense ustedes un estudiante de colegio. Necesitamos saber que si te gustó el colegio, te fue bien, y esto que has estado estudiando, bachillerato, ¿cómo lo miras más adelante que te vaya a ayudar para estudiar en una carrera universitaria o dedicarte a un trabajo X o meterte a una maestría? Entonces, normalmente la gente hace un dato bien reflexivo y dice, bueno, la verdad es que a mí la computación me gusta bastante. Yo estoy hablando de mi caso, Aleida, que ahí comparto con usted. Me encantaba la computación. Todavía al sol de hoy sigo programando y sigo trabajando muchas cosas de computación, pero realmente me parecía muy aburrido y me parecía muy cuadrado eso de pasar 10, 15 horas enfrente de una computadora, de entrar a las 7, 8 de la mañana y al momento de terminar era las 10 de la noche y me daba cuenta que era un trabajo muy absorbente y sentía que me robaba esa parte de interacción humana que también me interesaba. Ahora les voy a contar que lo que a mí me tocó aprender en el colegio en computación siguen siendo las herramientas principales que me han asegurado un trabajo más o menos tranquilo y más o menos con poca competencia en psicología. A los psicólogos casi no les gusta la computación. Ok,
Veamos, bajemos a la siguiente división de biodatos. La parte laboral, esto es bien importante. Tenemos más adelante, en una de las variables, creo que es en prestigio, o no me acuerdo, hay una de las variables que habla sobre la importancia de las experiencias. Entonces, si ustedes se fijan, es una sección relativamente corta. Y lo que Aleida nos está presentando aquí, digamos que Aleida nos está presentando este trabajo para que vayamos a hacer una entrevista. Entonces Aleida nos dice, miren, si en la parte de biodatos es importante saber la parte laboral, ahora vamos a averiguar cómo lo plantea. ¿Alguna vez ha trabajado, Aleida? Sí, sí he trabajado. ¿Qué cargo ha hecho usted? ¿De qué trabajó? Informática. Antes, bueno, el primer trabajo que tuve fue de un ciber y yo hacía tareas, hacía casi todo relacionado con informática, hacía un poco de diseño, de tarjetas, varias cosas. Realmente. ¿Cuánto tiempo trabajó en ese cargo? Solo estuve como 3 meses. Poquito. ¿Y qué pasó que no continuó? No me gustaba el trabajo, era extremadamente explotante. Y, los ¿Cuántos años clientes tenía eran, usted? tenía 18, sí, 18 años tenía. Fue cuando terminé de hacer la práctica. ¿Y cuánto le pagaban? No mucho, no mucho, mucho menos, bastante poco. Ok. ¿Y cómo era su relación con sus compañeros? Mire, al principio no era muy buena, porque es que más que todo el carácter de ellas era un poquito, no malitas, pero Ok. con el tiempo yo supe Ajá. llevar con ellas, tuvimos una buena relación, entonces con ellas me supe llevar muy bien con ellas. ¿Y con su jefe? No mucho, es que él era medio lunático. Entonces. ¿Qué le salió en desviación psicopática en el MMPI? ¿A quién? A mí. Sí, a usted. Porque no creo que le haya Ah, aplicado un MMPI a su jefe. me salió algo, no me acuerdo cuánto saqué. Es que miren, sí me salió un poquitito alto, pero realmente al final cuando tuve que hacer varias observaciones, realmente no es como un diagnóstico que sí se ¿Qué, puede di- hacer. qué dicen los estudios clínicos referente a cómo es la conducta de desviación psicopática de los estudiantes universitarios? Bueno, yo le podría decir las características, es que normalmente son personas muy encantadoras, suelen ser personas muy manipuladoras, No, 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 mienten. no. Uy, el desviado psicopático es horrible. El psicópata, sí es así, cantador, engañoso, sociable. El desviado psicopático es antisocial, busca pleitos, problemático. Tiene sus razones de ser. Entonces le pregunto a usted, pues le voy a cambiar la variable, porque aquí tal vez sí me fui un poquito más clínico. ¿Cuál es su reacción ante la autoridad y acatar órdenes, Aleida? ¿Cómo es usted normalmente en esta parte? Mire, normalmente yo sigo normas, pero a veces, es que mire, depende. Hay reglas que yo sí estoy de acuerdo, pero hay otras que no. Entonces a veces me molesta algunas reglas. Normalmente las sigo, pero si algo me molesta mucho, tiendo a buscar una forma de no seguirlas. Pero en general sigo las normas, sigo las reglas. Ok, normal. Los estudios clínicos que se hicieron sobre el MMPI, sobre estudiantes universitarios, dicen que el estudiante universitario va a tener siempre una carga bien alta hacia tendencias psicopáticas, no seguir las normas, tener conflicto con las figuras de autoridad y la que es la más extrema y la más fea, tener una tendencia bien indiferente hacia las necesidades de las demás personas. Esas son las tres características clínicas. En la parte de jefe, por eso le hacía la referencia, normalmente el estudiante universitario no tiene un problema ni con seguir normas, ni con querer dañar a las personas, especialmente los estudiantes de psicología. En esa parte son un poquito más sanos los estudiantes de psicología. Pero sí tienen problemas con las figuras de autoridad. Están en una edad donde ya quieren venir ustedes y salir volando. Y lo que menos quieren es a tener a una persona que no inflija respeto, que no se haya ganado como un valor hacia ustedes y hacer caso a esas cosas como a la policía, como a las autoridades universitarias. Es bien normal que el estudiante universitario haga una desviación psicopática bien normal. Entonces, se espera más bien de parte de los estudiantes universitarios que tengan muy malas relaciones con las figuras de autoridad. En esa parte en donde labora, le voy a recomendar que la cambie a labora actualmente. En la parte que dice, no sé si 146. sería lo actualmente, No, en porque, 146. Dice en donde labora. ajá, Entonces, laboral. ¿dónde Ujú. laboraba? Ah, ok. No, entonces cámbiela.
Ya solamente queremos saber si el sujeto ha tenido experiencia previa anteriormente en trabajo y pregunte si actualmente está trabajando. Sí. Ujú, eso sí. Entonces, pregunta si actualmente está trabajando en la 146. Cámbiela. Ese donde laboraba no es tan importante porque si ya tiene el cargo y ya tenemos que el sujeto trabajó una vez, entonces preguntémosle si actualmente en este momento está laborando. La última pregunta que tiene, ¿por qué renunció a su último trabajo? Esa es una pregunta indispensable cuando se hace selección de personal. Aquí en orientación vocacional no nos interesa más si el sujeto ha tenido experiencias y qué tipo de experiencias ha tenido. Ok. Ok. Ya la Control Z, dele. Control Z. F2. F2. Ya Listo. puede borrar ya sí. Puede borrar ahí por partes. ¿Qué cargo? Si su respuesta, sí, porque borra el número, hombre, 1.4.7. Si está laborando actualmente, ¿qué cargo, a qué se dedica o en qué área? Ujú. Ok, permítame un momento, ya regreso. Entonces, ahorita vamos a hacer la otra parte de la prueba de cómo funciona. Entonces ya vamos a empezar a analizar y a utilizar la cuarta y la quinta columna, que es la de intencionalidad de la pregunta y qué tipo de respuesta esperar. Que vaya el tipo de respuesta antes o que vaya la intencionalidad después, eso no es ningún problema. Son dos secciones. La primera sección de los constructos teóricos y subdivisiones normalmente están relacionadas a algún material teórico. Las preguntas, normalmente esto depende mucho del conocimiento y la experiencia que tengan ustedes para redactar preguntas y que también manejan ustedes ese tema y que también manejan ustedes otros instrumentos que ya han demostrado que es la forma correcta o la forma más común de preguntar. Entonces, la otra sección que vamos a tener es el tipo de pregunta, si es abierta, si es cerrada, cuáles son las respuestas esperadas, como tienen ustedes en sus manuales Wechsler, que les viene una lista de posibles respuestas esperadas, y después vendría toda la sección de confiabilidad y validez. Vendría como si fueran preguntas de desempeño, de correcto y falso, tendría que venir aquí la clave para la respuesta correcta. Después tendría que venir cuál es la confiabilidad que se maneja esta pregunta, cuál es la validez, o sea, que con qué tema o con qué otro constructo está relacionada esta pregunta. Y después vienen los análisis de frecuencia. Normalmente así se termina haciendo una prueba. En el caso de ustedes no nos podemos hacer eso porque si aquí se me están a punto de morir, ya se imaginan que tengamos que venir y sacarles los análisis estadísticos y las correlaciones de validez teórica de cada pregunta que ustedes están haciendo. Pero así se hace una tabla de especificaciones de una prueba. Wechsler jamás nos va a regalar su tabla de especificaciones porque nos va a estar regalando cómo ellos hicieron sus preguntas y lo que le va a dar son herramientas a su competencia para que las puedan hacer ellos sus propias preguntas. Esto normalmente solo lo maneja el creador de la prueba y al final lo que entregamos es un cuestionario en un papel. No entregamos, normalmente esto jamás se entrega. Ahora, si ustedes están trabajando para una institución y les piden que desarrollen una prueba, ustedes tienen que tener su tabla de especificaciones bien hecha para que no quede en duda nada de cómo funciona cada pregunta. Entonces vamos con las últimas dos columnas. Pide que le voy a pedir algo, Aleida, suba, vámonos a la primera columna y la primera línea. Trate de agrandar completamente que es lo más grande que se puede ver en la pantalla de Excel, ¿verdad? Entonces, corra No, zoom, ¿verdad? no, más pequeño, un poquito más pequeño. Más pequeño. Ok, que se vea Ahí. siempre que se vea siempre la primera columna donde dice biodatos. Ujú. Que se vea la primera casilla y que se miren también los primeros títulos que tiene arriba. Vamos a ver, suba más, suba. Dele para arriba. Ahora, no hay más arriba. No, Ok, hasta ahí. entonces, segundo botón del mouse sobre el 1 y dele a insertar. Ok, sobre biodatos ponga variables o B, ahí en la A1.
Variables. O B, orientación vocacional. O B. En la otra columna, en la B, coloque categorías. En la C, coloque ítems. En la D, no, fíjense, no existe realmente una terminología específica para cómo se coloca. Póngale finalidad en la columna D. Y en la E ponga tipo. Ok, regresémonos a la primera casilla. Coloque el mouse donde dice el de datos demográficos. Coloque la casilla de datos demográficos. Sería la 2B. En la casilla 2B. Por casilla 2B. Donde usted tiene datos demográficos, aprieta ahí arriba. Ahí exactamente. Suba con el una más. Una más. Ok, ahí quédese. Dele arriba donde dice vista. Vista. Dele donde dice inmovilizar. Ahí, en medio, está en medio. Es la tercera opción de una de los menús de en medio. Inmovilizar y tiene una flechita para abajo. Dele a la flechita para abajo. Espérenme que no la encuentro. Despacio, despacio, con paciencia va a poder. Dice nueva ventana, organizar todo y abajo dice inmovilizar. Ahí del mouse lo tenés un poquito a la izquierda. Izquierda. Ese. Ahí, inmovilizar, dale ahí. Inmovilizar paneles. Ok, cuando usted se mueva, no va a perder nunca la opción de ver ahí arriba donde dice muévase con las teclas de cursor y va a ver que la primera columna y la primera línea quedaron paralizadas. Cuando lo quiera que se vuelva a mover normal, le vuelve a dar aquí inmovilizar y la va a dejar moverse. Dale. No, ahí las regresó como estaban. Vuelva otra vez y dile. No, abajo, tiene que ser en la B2. Ahí dele inmovilizar. Veamos a ver si ya funciona. Muévase con las teclas del cursor. No, tiene que volverlo a hacer. Okay. Ahí. Muévase ahora con las teclas de cursor. A ver. No, no me dé. Es que eso no se mueve suficiente. Muévase para abajo. Baje. Más, hasta el fondo. Entonces ahí está, mire, la primera línea le queda siempre, o sea que siempre va a poder distinguir qué es cada una de las columnas. Muévase hacia la derecha. Acá aquí derecho. No, muévase hacia la derecha. Esta. Más. Quedó bien raro, solo funcionó media. Ok. Vámonos, nos vamos a quedar ahí en donde córrase una casilla más a la derecha. Vamos en la última categoría, la de laboral. Entonces, fíjense bien. Esto es lo que tienen que hacer una vez que ustedes tengan una sección hecha. Esto es lo que ustedes van a trabajar una vez que terminen su test map. Muévase más a la derecha. Otro más a la derecha. Uno menos. A la izquierda, uno. A ver, uno más. Un clic. Otro clic. Ok, ahí está. Fíjense bien. Ahí puede ver usted cuál es la categoría, cuál es la pregunta, cuál es la finalidad y qué tipo de respuesta tiene. Entonces, usted me va a hacer a mí esas preguntas de la 1.4, me las va a hacer todas. Yo voy a contestar de lo más casual y lo más normal posible. Y usted va a ver si la respuesta que yo le estoy dando sirve para conocer esa finalidad que usted está haciendo. Ok, entonces vamos a hacer el primer ejercicio. El primero lo hago yo. Conteste usted como si usted fuera el cliente. ¿Alguna vez ha trabajado, Aleida? Sí, sí he trabajado. Ok. La intencionalidad que me dice usted para esta especificación es que si el sujeto ha desarrollado alguna habilidad. ¿Ese primer trabajo le ayudó a desarrollar alguna habilidad? Sí, la verdad que sí, Ok. porque gracias a eso, Sí. digamos que le entendí un poquito más a las computadoras Ok. y todo eso. Ok, entonces fíjese bien. Hágame usted ahora las preguntas, hágame toda esa sección 1.4 y usted va a tratar de determinar si a través de la categoría laboral encuentro cómo explicar la influencia vocacional que he tenido yo a través de mi videodato. Entonces, hágame usted las preguntas y fíjese bien si mis respuestas
abarcan su habilidad. Sí. ¿Alguna vez ha trabajado? Sí, sí he trabajado. ¿Qué cargo ejercía en el trabajo? Ok, y la intencionalidad de esa pregunta, ¿cómo la va a conseguir? Si usted lo que quiere saber si yo desarrollé una habilidad y mi respuesta fue solamente sí. Otra vez, vamos con la pregunta 1.4 y trate de averiguar si la intencionalidad, si la finalidad de esa pregunta 4, usted la está consiguiendo. Ok. ¿Se la pregunto ahorita o Sí, tendré claro. que redactarla? Pregunte de nuevo. ¿Cómo era su relación con sus compañeros de trabajo? No, desde la 1.41. Ok. ¿Alguna vez ha trabajado? Sí. ¿Y qué cargo ejercía en el trabajo? Mire, tuve varios trabajos cuando estaba adolescente, pero si le hablo de un trabajo específico, he trabajado normalmente, siempre hago una especie de trabajo de, de facilitador. Ok. ¿Cuánto Ok, tiempo estuvo laborando en este? pregunta para usted. ¿Está consiguiendo las respuestas según como usted las planificó? No realmente, tendría que Ok. modificarla. O Ujú. modifica la pregunta o modifica la finalidad. En este caso, ¿qué se te haría más fácil modificar? Creo que la pregunta. ¿Alguna vez ha trabajado? Podrías modificar la finalidad a que si el sujeto ya ha tenido alguna experiencia laboral, por mínima que sea. Entonces, podría quedar en una respuesta cerrada. Sí o no es más que suficiente y solo ocupa esto. Y podrías agregar para contestar esa finalidad que tenés, si ha desarrollado alguna habilidad, ha trabajado, sí. Y desarrolló alguna habilidad importante usted en este trabajo. Entonces, normalmente en la finalidad ustedes tienen mejores preguntas que en las preguntas en sí. No se vayan por las ramas, pregunten directamente. Aleida, ¿ha tenido usted estabilidad laboral? Actualmente sí. Actualmente Ok. sí. ¿Y qué sería mi intencionalidad con habilidad de preguntar si ha tenido estabilidad laboral? Que sería la pregunta número 1.4.3. Estás haciendo como dos pasos. Le querés preguntar el largo del tiempo al sujeto y te va a tocar inferir que si el trabajo duró poco tiempo, el sujeto no ha tenido estabilidad laboral, y si tiene mucho tiempo, el sujeto ha tenido estabilidad laboral. Hágame esa pregunta a mí. Ok, a ver, sería. La 1.4.3. Hágamela esa pregunta. Perdón, a ¿Cuánto, ver. Ajá, sí, esa, sí, dígame. cuánto tiempo estuvo laborando en este cargo? En el trabajo que le dije, mire, como he tenido varios trabajos, en unos he trabajado bien poco. El trabajo no me ha gustado, las condiciones no eran como muy buenas, y he estado como en un lapso en los trabajos cortos, yo los considero de 6 meses a un año. Y todos los trabajos que he estado más de un año, he sentido que han sido mejores trabajos para mí. Entonces, tenés que venir y hacer una inferencia extra. Te va a tocar venir y hacer un análisis sobre ese tipo de respuestas abiertas. Entonces, lo mejor y lo más fácil es preguntar directamente. ¿Ha tenido usted estabilidad laboral? Sí, podemos ampliar la pregunta. ¿Cuánto tiempo ha estado? 3 semanas. Entonces, ahí por tiempo podemos inferir que el sujeto nos está dando una información bien rara. El sujeto tiene la apreciación de que tener 3 semanas significa estabilidad laboral. Entonces, pregunten directamente lo que desean saber como finalidad. Entonces, probemos con la siguiente pregunta, la 1.4.4. Y antes de preguntarme, verifique bien cuál es su finalidad y trate de determinar si esa es la respuesta que usted está obteniendo. Ok. ¿Cómo era su relación con sus compañeros de trabajo? Eh, si me refiero al trabajo actual, muy bueno. Ese es el trabajo donde yo me he sentido que comparto con personas bien afines, y aunque siempre hay conflictos, es un grupo bien grande donde me toca trabajar ahorita, tengo muy buenas amistades y realmente es el trabajo donde más cómodo me he sentido con la gente. Entonces, ahora analice esa respuesta y trate de venir y darle una explicación a esa respuesta. Bueno, yo podría decir de que la relación con los compañeros puede influir en, en la duración de un trabajo, por Ok, decirlo así.
Exactamente eso es. Cuando preguntamos directamente y tenemos bien clara la finalidad, lo que podemos inferir se vuelve mucho más fácil. Mire ahora con la 1.45 cómo le va a ir de difícil. Ok, ¿cómo era su relación con su jefe? Mire, con mi jefe actual es una relación increíblemente. La verdad tengo como 4 jefes, pero con la persona que yo considero como mi jefe, que es la persona que me ayuda a resolver mi trabajo, tengo una muy buena relación. Pero no estoy de acuerdo en todo lo que se hace y cómo se me deja cierta libertad para trabajar por mi cuenta, aunque se tenga cierto grado de conflicto, porque no acato del todo las órdenes, normalmente me ha ido bien. Ah, Entonces, ¿qué va a sacar usted de esta categoría laboral? Usted va a sacar, según su finalidad, si el sujeto ha desarrollado habilidades, si el sujeto ha tenido estabilidad, si las relaciones interpersonales son de tipo funcional, qué funciones, o esa hay que cambiarla, esa finalidad de la 1.46, esa hay que cambiarla. Eso es para venir si en este momento el sujeto está, como digamos, en ese doble trabajo, en esa doble función de estudiar y trabajar. ¿Ok? ¿A qué se dedica? Pues en mi caso, pongámosle que sería profesor, pero fíjense que profesor es solo como el 20% del trabajo que hago. Tengo un montón de cosas más que no están relacionadas con una sola habilidad. Entonces, fíjense bien, como solo tenemos estas preguntas y estas son las preguntas como más de cajón y son las preguntas más fáciles, entonces es bien difícil venir y probar a hacer las diferentes cosas. La finalidad y el tipo de respuesta en las otras variables tiene que estar un poquito más pulido. En esto podemos ser un poquito más amplios. Recuerden que no hay una regla específica de cómo ustedes van a preguntar o qué quieren preguntar. Sí están amarrados con el concepto de la variable y con las categorías que ustedes colocan. Si ustedes ponen categorías, digamos aquí relaciones interpersonales, digamos que tuviera una quinta categoría aquí Aleida, entonces las preguntas tienen que ir relacionadas a cómo es la interacción interpersonal del sujeto. ¿Cuáles son las relaciones interpersonales más importantes que tenemos nosotros los seres humanos cuando ya estamos llegando a la etapa de la adultez? Aleida, para ustedes, ¿quiénes son las personas más influyentes y más importantes alrededor de su vida en esta etapa que está siendo usted estudiante de último año? en mi caso, mis familiares, más que todo. Ajá, su familia, sus compañeros, sus profesores, usted que trabaja, sus relaciones con su jefe, pero como ya cubrió la parte laboral, su pareja, Bueno, ya su... vete, Ajá, pero sí podría ser. sí, entonces no tenemos, usted no hizo esa sección, no diseñó para evaluar esa sección. Sí se puede conseguir información, como de nuevo les digo, esta es la sección como más indirecta para hacer esa inferencia de cómo influye los biodatos. Normalmente tenemos como información bien amplia y esta parte es la parte que normalmente toda entrevista va a tener. Esta es la única parte que nos hace común a todas las demás entrevistas que nosotros hacemos. Hay gente que esta información prefiere hacerla al final para tener una plática más fluida en donde las personas no solamente comenten de forma bien cerrada. Entonces normalmente se deja al final donde la persona ya está un poquito más suelta, si no lo cansamos y no lo aburrimos, normalmente la persona tiende a dar respuestas bien amplias. Pero si la persona es un poquito tímida, no tenemos un buen rapport con nuestro cliente, lo mejor es empezar con preguntas fáciles de responder para que el sujeto vaya soltándose poco a poco. Entonces, si no hay una regla específica de qué va primero, qué va después. En la parte semiestructurada, ustedes tienen flexibilidad con qué variable quieren empezar. En el caso de la clase, usen el orden que viene en el manual. Ok, vámonos a la columna, a la primera casilla de esa línea 51. Ok, en esa casilla, entonces usted ahí vendría madurez vocacional. Es para asustarlos y es para ponerlos de correr. Su examen gira alrededor de estos constructos teóricos que ustedes tienen. Se me hace bien obvio que si ustedes hicieron el TestMap, si ustedes estudiaron su capítulo 3 y su capítulo 4, esa es una información bien fácil de hacer. Pero, como vamos a hacer examen presencial, requiere un trabajo de memorización bien específico. No me pueden dar parafraseos, no me pueden dar explicaciones mundanas, porque directamente les voy a preguntar por la variable de madurez vocacional, no por el concepto de madurez vocacional, de madurez genérico. Entonces, sean bien pendientes que los voy a evaluar si ustedes realmente conocen cómo se utilizan estas variables. Ok, entonces, le faltaría hacer dentro del material Aleida
lea ese material y vaya viendo qué categorías le cuentan el material, vaya revisando cómo se han manejado estas categorías, según quién, en qué forma, y ahí va a encontrar usted en ese material que le van a hablar de las pruebas comerciales o de los métodos que anteriormente ya se han utilizado para evaluar esta variable. Y cuando usted vea que sí existen pruebas que evalúan esta variable, que tiene diferentes formas y diferentes métodos de evaluar, se le va a hacer mucho más fácil hacer preguntas, intencionalidad y tipo de respuesta. Pregunta para todos. Esto no solamente es para Aleida. ¿Qué es la madurez vocacional, Aleida? Bueno, yo podría entender como madurez vocacional cuando una persona, bueno, no sé, ya tiene definido qué es lo que desea estudiar a un futuro o lo que está haciendo, no sé. Le voy a parafrasear lo que usted me acaba de decir, lo mejor que pueda. Tener madurez vocacional significa que la persona ya ha definido qué es lo que quiere estudiar a futuro. O Si actualmente. fuera, o actualmente, si usted me da esa respuesta, y valiera 10, le doy 1, le doy. ¿Por qué? No se quede con el juicio de valor. Quédese con ¿por qué le estoy dando 1? Porque creo, bueno, realmente no he leído mucho esa parte y Ok. creo que hay muchas variables que no tomo en cuenta. Pues. No me contestó directamente, pero sí puedo hacer la inferencia y esa es la razón, porque no me está utilizando el concepto del manual, me está dando una explicación bien genérica y encaja bien poco con lo que se denomina madurez vocacional. Entonces, por eso tendría una respuesta, un valor, si valiera 10, tendría una respuesta de 1. Ok. Aleida, elíjame a alguien del grupo así, vea en todos los nombres y trate de adivinarme quién de estos muchachos que tenemos aquí va a participar obligatoriamente, voluntariamente obligado a presentarnos su tarea. Ya le digo, bueno, los que están reunidos, vamos a ver, Catherine Fonseca. Catherine, ¿cómo está Catherine? Gracias, Aleida, por presentarnos. Vaya, le hacemos porra a Catherine y empezamos todos a venir y decir el nombre de ella. Tal vez la podemos invocar para que presente. Si está hablando, Catherine tiene su micrófono apagado. Y si no lo quiere, y no lo quiere prender, qué falta de respeto, Catherine. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Recomiéndenme ustedes qué hacemos con los ausentes de clase. Aleida, ayúdeme con otro número, con otro nombre. Ya le digo. Andrea, Andrea Ives. Ivette, Sí. Sí, fui yo la que hablé y le dije que no le entendía la tarea. yo sé que no ha avanzado nada, Andrea. No, Lick, porque no le entiendo y como le comenté antes, son varios compañeros a los que le he preguntado y nadie le entiende a las tareas. ¿Y por qué cuando pregunto si vamos bien y si se entiende lo que tiene que hacer y les digo esto es lo que tenemos que sacar para la siguiente clase, no me hacen ningún comentario? Ok. Catherine, le va a tocar a usted. Y usted me va a servir como representante a todos los que estén como usted que todavía no han arrancado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Perdón, Andrea. Deje su micrófono prendido, Andrea. Seleccionar las variables, Lick. Las variables ya están seleccionadas. ¿Cuántas variables son? 13. Bueno, ¿A dónde las vamos a ir a buscar esas 13 variables? en el capítulo 3. Ok, necesito que sea Andrea que me conteste porque sea la que me está dando la peor panorámica de cómo pueden estar ustedes con esta tarea. Andrea.
Difícil, señores, trabajar así. Ok, Karen, que a Karen mire que estaba contestando. Ok, todas las variables las vamos a buscar en el capítulo 4, Karen. Sí, Lick. Pero ¿Cuántas hay? estaba viendo, Lick, que Ujú. solo hay 9. No, hay 13. Lo que pasa es que hay que buscarlas bien. Ok. Todas vienen completas en el capítulo 4. Karen, ya leyó el capítulo 4. Hola. ¿Sí? ¿La escucho? Ya leyó el Ah. capítulo 4, Karen. Sí, lo repasé nada más, Lick. No lo he estudiado así bien a fondo todavía. Ok. Hay unas variables que no están completas. Hay que complementarlas con información en Internet. Ya le voy a dar la palabra a Daniel. ¿Qué variables, se acuerda, Karen, qué variables eran las que teníamos que complementar? Que normalmente no viene toda la información. A ver, creo que era, creo que era los valores, la de los valores. No, valores está bien hechita ahí. No, Lick, no me acuerdo muy bien. Daniel, ¿se acuerda usted cuál era? Eli, Ujú. mire, yo tengo una lista hecha, pero es que el problema es que tuve que salir de emergencia y no tengo mi computador a mano. Ok. Pero yo tenía una pregunta con respecto a la variable valores. Yo Sí. estuve dándole al material ayer y no variable. Tengo 13 variables en lista, entonces quiere decir que hay una de las variables que yo estoy incidiendo que es variable, no es variable. Me imagino. Es normal, pasa en esta, en esta tarea. No estoy seguro si es variable o no, porque aparece así entre líneas. Ok. Tengo una variable que es familia, no sé si es correcta o no. No, esa es una subcategoría de biodatos. No, la encontré cerca de, decía que era una influencia entre el estatus, de biodatos, el estatus socioeconómico y la influencia de las relaciones, decía, creo. Sí, Pero ese es. Ajá. en sí la consulta es la de valores, es la que yo no podría ahorita como decir que puedo operacionalizar porque no la Ujú. encuentro. Sí, pero ahí tiene que estar. Ahí tiene que estar. Valores es una de las variables más utilizadas. Inclusive tuvo su época donde era la variable más influyente para determinar orientación vocacional. Ahí lo van a encontrar ustedes. En el capítulo 3 ustedes van a encontrar quién es el autor que utilizó la nomenclatura de valores para venir y usarlo como una de las formas de entender cómo se van dando la orientación vocacional. Ya me dio la clave, entonces. Voy a revisar el capítulo 3 porque solo estaba basándome para las variables del capítulo 4 y probablemente tiene otro nombre en el capítulo 4 y diferente está planteado. Sí, eso ya los había planteado a ustedes, que en el principio del capítulo 4 nos salen una lista donde salen 9 y después cuando nos vamos a los subtítulos nos salen 12 y después cuando vamos en medio de líneas hay una variable que dice, también existe una variable que es muy importante y no está relacionado con ese tema. Entonces eso es parte del estudio de ustedes, esa parte la tienen que... Pero yo les pregunto que si ya trabajaron muy bien ese capítulo 4. Ok, recuerda que el capítulo 3 es la historia de los momentos específicos de cómo se ha ido trabajando a través de teoría la orientación vocacional. Y el capítulo 4 directamente ya les dicen cuáles son las variables que se han evaluado directamente y que han terminado convirtiéndose en pruebas. Está bien relacionado los dos capítulos, tienen bastante... Ok, Karen, voy a aprovechar que tiene su micrófono prendido. Ya lo apagó mejor. Dígame, Lick. Muéstrenos, No me había dado cuenta. muéstrenos el avance de su tarea. No tengo nada, Lick, Ay. sinceramente. Sí, no he Ok, trabajado. Karen, elíjame a alguien del grupo. Ahorita. Permítame. Diana Patricia. Gracias por ofrecerse voluntariamente, Diana. Muéstrenos su tarea, Diana. Buenas tardes, licenciado. Fíjese Buenas que tardes. yo no estoy en mi casa. Ok. Elíjame a alguien más, Diana. Mareli, Palma, creo que es Mareli.
¿Está por ahí, Marely? Ok. ¿Alguno de ustedes que tenga su tarea para presentar, que la podamos utilizar para que hagamos una revisión y veamos cómo van con esos avances? Aleida, muéstrenos el avance de su informe de autobiografía, que dijo que tenía algo. Sí, ya le digo. Bueno, solo tengo el formato en sí. Y ya conseguí a alguien que, bueno, con quien voy a trabajar. Ya con eso podemos avanzar y le puedo dar pautas y le puedo dar ideas de qué le falta y qué es lo que tiene que trabajar. Ok, solo de mi... Ahí está. No sé si lo logran ver. Parece informe, tiene por lo menos la forma. También redonditos sus logos. Normalmente el de luz en aspicio es ovalado, no es redondo. El de psicología sí es redondo. No se preocupe por eso. No estoy calificando forma en este informe, pero sí se lo voy a decir para que sepan que más adelante sí lo voy a calificar. Esa parte déjela ahí, está muy bien, solo necesita llenarla. Sí. Recuerde que esta autobiografía es usted, esta no es su cliente. Esto usted lo responde usted mismo. Motivo de consulta: se aplicó la presente prueba para fines de práctica de clase. Eso es completamente ya imperdonable en medición 4. Entonces, hágamele una marca María a todo su motivo de consulta. Yo les decía a ustedes que yo estaba evaluando qué se les ha enseñado y más o menos por dónde van. El motivo de consulta es una de las secciones más importantes, tan importante que sin ello no pueden hacer conclusión diagnóstica. Entonces, si tienen mala o hacen el fin de práctica, su conclusión diagnóstica debería ser: la práctica fue muy interesante y gracias a esta práctica yo he aprendido nuevas habilidades. Nada tiene que ver con un informe psicológico. Fíjense bien. Sé que no se les ha enseñado y que posiblemente nadie se ha dedicado el tiempo para darles esta parte. Esta es la última oportunidad que tenemos para rectificar esas cosas. Y no saben ustedes lo terrible que es leer estas cosas en el ambiente profesional. Indican completamente inmadurez en el desarrollo de habilidades profesionales de personas que ya tuvieron 5 años de formación, 4 años de formación y algunos de ustedes hasta 10. Entonces, ustedes ya, es hora que ya nos estén viendo como alumnos. Ustedes realmente ya pueden inclusive trabajar, no como psicólogos titulares. Perdón. Entonces, la recomendación para aquí que tiene que arreglar, no ahorita, como le digo, yo ahorita motivo de consulta no lo tomo en cuenta para calificarlo, pero sí le voy a hacer la observación para que lo vaya arreglando y que lo intente desde ya. Trate de imaginarse por qué usted se aplicaría una autobiografía y trate de responder como que si usted fuera el cliente. Vayan quitándose ese chip de que son estudiantes y que están todavía en una formación donde necesitan guía. Realmente ustedes tienen una formación ya bien profunda y ustedes ya pueden hacer un montón de cosas. Entonces, trate de hacer el mejor motivo de consulta lo más real posible, Aleida. Y motivos de consulta, como práctica de una clase o porque el profesor me obliga a trabajar y yo no quería, esas cosas ya no las pueden poner. Ya estos son documentos que se les va a revisar como que si fueran. Entonces, fíjense bien, vamos con la siguiente sección, prueba aplicada. Póngale, la prueba se llama, déjela ahí mismo, autobiografía vocacional, póngale. Vocacional, coma, autor, escriba autor, coma, casa editora, coma, año, coma, modelo, póngale modelo, pleca, categoría, pleca, nivel. Recuerden que muchas pruebas tienen divisiones internas y tienen diferentes categorías como el DAT. Y después iría abreviatura de la prueba si lo tiene. Abreviatura, póngale. Que es como la mayoría de la gente conoce las pruebas. Ok, toda esa información le falta a su prueba aplicada. Ahora, ¿dónde está esta información? Habíamos quedado que había había un premio de 5 puntos extra a quien colocara toda esa información. Entonces déjelo marcado en amarillo para que sepa que lo tiene que arreglar, lo que le hace falta. Solo deje autobiografía vocacional. Bueno, observaciones conductuales y antecedentes, observaciones conductuales sí va. Entonces, dele un enter abajo en observaciones conductuales para que expliquemos qué es lo que va a hacer. De nuevo, esta parte de observaciones conductuales no lo vamos a
a calificar, pero sí necesito saber cómo trabajan ustedes. Entonces suba abajo como que si fuera a escribir lo que van en observaciones conductuales. Entonces, dele un backspace para que le quite para que lo deje alineado donde van los párrafos. No. Ok, tiene algo bien raro ahí en el formato. Le está escribiendo como, si usted se fija, se aplicó la presente, tiene una línea y autografía tiene otra y aquí en observaciones le va a quedar como en otra, cada vez más a la derecha. Eso va a tener que solucionarlo después. Entonces, ahí está. Entonces, si quiere escriba algo. Ok, póngase al lado de la H y le da otra vez backspace. Ahí está. Entonces, borre esa parte. Fíjense bien, ¿qué necesitan ustedes colocar en una observación conductual? Necesitan ustedes explicar cómo se realizó la prueba, cómo se comportó el sujeto en la prueba y si existió algún elemento que nos pueda explicar por qué respondió de esta forma. Entonces, normalmente aquí coloque lugar, condiciones de aplicación, las condiciones, escritorio, ventilación, temperatura, control de ruido, condiciones de aplicación, coma, actitud del sujeto, alguna circunstancia específica y única. A veces pasan cosas bien extrañas normalmente lo colocamos después de que hicimos una explicación bien general. Y concluimos si los datos son válidos o no. Si la forma de aplicar a través de las conductas, las observaciones conductuales, determinamos si la prueba se aplicó bien y lo que vamos a leer en los datos son aceptados o no. Si los datos son aceptados o no por las condiciones de la aplicación. Es bien normal que se cometa errores en la aplicación, es bien normal que existan interrupciones. Hay interrupciones que van a interferir en los resultados y otras no. Entonces, fíjese bien. Esto sí, como Aleida le aplicó la prueba y Aleida la hizo, ¿quién mejor que ella para contestar? Entonces, ¿dónde? Solo contéstelo verbalmente, Aleida. ¿Dónde aplicó la prueba? Y yo, bueno, mi autoaplicación la apliqué en mi casa. En su casa, ok. ¿Cómo fueron las condiciones de aplicación? Mesa, ventilación, control de ruido y distracciones, temperatura del ambiente. ¿Cómo estuvo esa parte? Bien, o sea, lo hice en mi casa, tenía mi propio escritorio cerca de mi computadora, pero no había muchas distracciones porque no la tenía encendida. Y, ¿qué más? Y sí fue por partes, la verdad que lo fui llenando en partes. Ah, ok. Entonces esa parte es importante ponerla. Entonces, ¿cómo trabajó esa parte, eso de las secciones? ¿Cuánto tiempo entre secciones? ¿Cuántas preguntas más o menos hizo? ¿Fue fluido? ¿No fue fluido? No fue tan fluido, fue dentro de 1 o 2 horas, normalmente 1 hora, digamos, 1 hora llenaba la primera pregunta, después me daba como un tipo break y no sé, a las 2 horas llenaba la otra parte, porque a veces se lo sentía muy cansado. Ok. ¿Por qué? Muy cansado. Estaba muy cansada ese día para hacerla. Sí, la verdad que sí. Entonces ahí venimos y explico cómo fue su actitud para llenar la prueba. ¿Le pareció interesante? ¿Le gustó? ¿Trabajó con ganas? ¿Cuál fue su actitud hacia llenar la prueba? La verdad me gustó, lo único Ujú. malo es que fue algo, en el sentido que a veces habría como que recordar cosas o pensar, sí, más que todo recordar, entonces eso me lleva un poquito más de tiempo. Ok, ¿hay algo extraño que haya pasado durante la aplicación? ¿La llamaron por teléfono? ¿La mandaron a trapear la casa y perdió continuidad? ¿Algo raro así fuera de lugar? No, creo que no. Ok, y entonces la pregunta para usted que puede darnos la respuesta y que está estudiante de psicología y entiende muy bien lo que significa. Esa forma que usted llenó la prueba, ¿está bien llenada y se puede utilizar para hacer nuestra interpretación y nuestro análisis de resultados, Aleida? Yo digo que sí, pero habría que tener tal vez un cuidado porque puede ser de que como lo llené en partes, había una descontinuidad y puede ser, no sé, que esa descontinuidad de cierta forma afecte la Ok, respuesta. cuando vayamos a hacer el motivo de la prueba, las conductas observadas en el DAT, si usted me explica, claro, bien redactado y con un poquito más de orden, todo lo que me explicó ahorita, usted tiene toda su puntuación y hizo exactamente lo que se tiene que hacer en una observación conductual.
Entonces, trate, de nuevo, no se lo voy a calificar, pero sí les pido que intenten hacerlo. Trate de hacer eso, lo que me acaba de explicar ahorita Aleida. Aquí queda la grabación para que se vuelva a escuchar en caso de que se le olvidó algo que dijo. Entonces, ahora me lo va a redactar en un párrafo donde se termina concluyendo si los datos son aceptados o no. Usted me dice que sí son aceptados, aunque puede ser que haya algo extraño. Si yo leo eso en una conducta observada, yo acepto la prueba. No paso problemas, no veo nada extraño con el lugar, no veo nada extraño con la forma de la aplicación, la actitud del sujeto, aunque fue un poquito dispersa a la hora de trabajar con la instrucción de que lo hicieran de un solo, no fue. No hubo ninguna circunstancia específica, aparte de esta, de trabajar como seccionado y que el sujeto tenía que tomar pausas para hacer recordatorio. Yo digo que son bien aceptados. Yo podría trabajar con una condición de aplicación de esa forma. Entonces, esa es la importancia de las conductas observacionales. Ahorita que vamos a hacer DAT, es bien importante que sepan hacer y que recuerden qué fue lo que pasó el día de la aplicación, en el caso de ustedes, lo que va a pasar el día de la aplicación, para que después puedan determinar qué pasa si esos resultados salen muy mal. Puede haber una explicación en el día de la aplicación. Ok, antecedentes quítelo, que no vamos a utilizar antecedentes en autobiografía. Los antecedentes solo lo vamos a utilizar en el informe integrado, de ahí en ningún otro lugar. Se me fue Aleida. Ok. Algunos, parece que tiene problemas Aleida de conexión. Vamos a esperar si puede volver a ingresar. Algunos de ustedes tienen su testmap o su autobiografía para que la presenten y podamos hacerle una revisión. Faltó lo más importante. Qué lástima que nos desconectó Aleida y dijo, ahí está Aleida. Aleida, ¿qué pasó? Si está hablando... No sé qué pasó. Ok. Para los demás, señores, ¿qué pasa? ¿Están deprimidos? ¿Necesitan que nos vayamos de paseo, que hagamos un picnic de medición 4 para que recuperemos ánimos? Creo que la combinación de algunas clases nos tiene hules a todos. Espere que esté Y trabajando toca cuando tenga que venir y... regularizarnos. Usted imagínese de nuevo, y créanme que esta es la parte virtual, ¿verdad? Esta es la parte fácil, esta es la parte teórica. No tienen nada. Ahí lo vamos a dejar. No lo voy a seguir hostigando. Vamos a hacer una reunión más, pero no sé cuándo. Señores, cancelé una cita muy importante. Me tuve que venir corriendo de donde estaba. El sábado